y seda. La seda es una fibra natural formada por proteínas, que también se le conoce como seda a los tejidos fabricados con esta fibra. Aunque es producida por varios grupos de insectos, en la actualidad solo la seda producida por las larvas del gusano Bombus mori, que es el gusano de seda, se emplea en la fabricación industrial textil. En general, las sedas son producidas principalmente por larvas de insectos antes de que éstas completen su metamorfosis, pero también hay casos de sedas producidas por ejemplares adultos. Historia de la seda. Los tejidos de seda fueron elaborados por primera vez en la antigua China. Algunos indicios apuntan a que se fabricaron ya alrededor del año 3000 a.C., aunque hay evidencias firmes de que la seda se usaba más ampliamente hacia el año 1300 a.C. Al principio la seda era un tejido reservado exclusivamente a los miembros de la familia imperial china, tanto para su propio uso como para ser regalado, pero con el tiempo, dado que cada vez tuvo más uso, en la cultura china acabó extendiéndose su producción, tanto geográfica como socialmente, hacia otras zonas de Asia. En el año 2007, unos arqueólogos descubrieron en una tumba de la provincia Jiangxi restos de un vestido cuyas fibras de seda estaban estrechamente tejidas y teñidas, fabricadas alrededor de la época de la dinastía Zhou del Este, con una antigüedad de unos 2500 años. Aunque los historiadores sospechan que la formación de la industria textil china relacionada con la seda fue un proceso largo, se sabe que la búsqueda de la manera de poder emplear los tejidos de seda mediante técnicas complicadas con la que se trataba el tejido y se teñía. Tales pruebas concretas y directas se encontraron antes de que se descubriera la excavación de Mawadondi y otras sedas que datan de la época de la dinastía Han. En cuanto al comercio de la seda, el primer país productor es China con un 33,20% de la producción mundial, sigue India, Estados Unidos, Pakistán y Brasil. En cuanto a las exportaciones, igualmente India, China, USA, Pakistán y Brasil. En la India la demanda local es mucho mayor que la oferta, lo que limita el crecimiento de las exportaciones. En este país es hoy el mayor importador de seda cruda, a pesar de que también es el segundo productor. La demanda local está creciendo rápidamente en otros países productores como China, a medida de que más personas logran ingresos suficientes para consumir los productos de seda más baratos. Se piensa que esta tendencia cobrará fuerza también en Vietnam. Para formarse una idea basta considerar que la cifra de negocios anual de la Corporación Nacional de Importación y Exportación de Seda de China se sitúa entre unos 2.000 y 2.500 millones de dólares. En clases anteriores nombramos lo que era el proteccionismo relacionado con los commodities y el librecambismo. En el caso del proteccionismo, un ejemplo claro se dio en India, quien decidió colocar unos aranceles altos para las importaciones provenientes de China, ya que acusaba a este país de inundar el mercado con seda muy barata, lo que no permitía al producto, en este caso interno de India, competir con esos productos. Y un ejemplo al librecambismo se dio cuando se implementó la ruta de la seda, que fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda en China desde el siglo I a.C. y se extendió por todo el continente asiático. En cuanto al proyecto económico, planteamos un establecimiento de 100 hectáreas de morea. Recordemos que la morea es la planta con la cual se alimenta el gusano de seda. La Morus alba, comúnmente morea, es una especie de árbol perteneciente al género Morus, familia de las moráceas. La especie se cultiva por sus hojas, único alimento del gusano de seda, cuyos capullos se utilizan para fabricar seda. De igual manera, hay otros usos que se le puede dar a esta planta, como por ejemplo, a pesar de que el uso principal es el alimento del gusano de seda, el Bombus mori, también hay países como en Egipto, Turquía, México, Japón y Corea, donde se utiliza este árbol frutal para recolectar lo que es la fruta que proviene de él, que es la mora, y se puede consumir fresca o procesada como jugo, mermelada, frutos secos y para hacer vino. También en otros países como Argentina, Bolivia, Perú, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia y España se utiliza como planta ornamental en parques, jardines y orillas de camino. Finalmente también se le puede dar un uso como medicina natural, ya que es ancestral. En países asiáticos se le atribuyen propiedades curativas a las hojas de frutos y cortezas de las raíces. En algunos tratamientos para enfermedades como la diabetes, hipertensión, colesterol y otros. En Venezuela se han realizado discusiones acerca de esta planta. En el 13º Congreso Venezolano de Producción Industrial Animal, realizado en el 2006, se presentaron investigaciones relacionadas con la morea. Los temas principales fueron el comportamiento inicial en fase de vivero,
alimentación de las cabras en desarrollo y productoras de leche, evaluación del crecimiento de conejos, valor nutritivo y arreglos alimenticios. También se han desarrollado en Venezuela trabajos investigativos con Morea para evaluar algunas características de la estaca, tales como el largo, ancho y número de yemas, así como el tipo de corte y algunas labores de presiembra. Los principales resultados demuestran que con el uso de estacas de 30 a 40 centímetros de longitud, diámetro entre 3 y 3,9 centímetros y con 3 o 4 yemas, se puede realizar un trasplante efectivo al campo a la sexta semana de plantadas estacas. Adicionalmente, un corte longitudinal en la región de la corteza también favorece el prendimiento y la brotación. Nosotros implementamos crear 100 hectáreas de morea para contribuir al desarrollo de la seda, para que el gusano Bombis mori se pueda alimentar de esta planta y se pueda producir lo que es la seda en este país. Esto tendría beneficios tanto ambientales, porque la morea se puede utilizar no solo como alimento de los gusanos, sino también para como árboles de sombra, como lo explicamos en el ejemplo anterior, que han sido utilizados por otros países. Económicas, porque se va a diversificar la economía, tratando de implementar el sistema de producción de seda con una calidad suficiente para que se pueda exportar este producto. Y finalmente también tiene como ventaja la celebración de convenios comerciales internacionales, ya sea con China, que es el primer país productor, o también con India y con otros países que han desarrollado este producto.